Ahora te gusta inaugurar con esa. Ya no es vuelve sobre las cartas de la mesa, sino el aplauso de Claudio. Bueno, volvemos a los lugares del origen, antes con Román, ahora al nuevo origen que es Gastón. Acá se gestó todo. Volvemos a las raíces a ver si encontramos el destino. Claro, porque hace un año estaba todo mucho mejor. No, bueno, se acerca el fin de año. ¿Vos qué balance haces de este año? Y es un año duro porque el pueblo argentino tuvo la capacidad de resistir lo de Milei y desestabilizarlo. Y las conducciones políticas del campo popular no fuimos capaces de terminar con esto. Y el gobierno que estaba terminado a finales de septiembre, de la mano de lo que es un verdadero intento de anexión colonial de los Estados Unidos, ha sobrevivido y en el marco de una situación donde la mayor parte de la población no acompaña esto, las reglas institucionales vigentes le dieron un triunfo institucional muy importante. Triunfo que el gobierno cree que es un cheque en blanco y pretende avanzar con políticas que son claramente muy agresivas sobre el conjunto de la sociedad. Y que por lo tanto nos abre un escenario de mucha conflictividad y de un intento gubernamental de tratar de divorciar las instituciones de la situación social. Que yo creo que van a intentar a través de eso legitimar o institucionalizar acciones represivas. De hecho, ya hay una muy concreta, que fue la presentación de una denuncia penal de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, por declaraciones de Aguiar planteando la confrontación con la reforma laboral y en el marco de la movilización que para el próximo miércoles, o sea, para mañana, está prevista por parte de ATE, que es la primera movilización importante en contra de esa propuesta. Y es una denuncia que rememora el intento original que en la misma dirección hizo el gobierno y se truncó por completo, que fue cuando aprobaron la ley base, en donde el gobierno hizo todo un circo, deteniendo de manera absolutamente arbitraria a más de 30 personas y acusándolas de conspiración golpista, actos de terrorismo o lo que fuere. En el mismo sentido va la denuncia penal de la ministra sobre el secretario general de ATE. Así que, digamos que un escenario donde el pueblo argentino volvió a mostrar en los casi 2 años de Milei una capacidad de protagonismo social y de cuestionamiento importante que llevó a que prácticamente en septiembre el gobierno estuviera terminado y una falta de capacidad por parte de las conducciones de nuestro movimiento popular, en lugar de darle canal a eso sobre la base de nuevas propuestas y de nuevas alternativas, terminamos en una situación donde de ser un gobierno terminado pasa a ser un gobierno victorioso. Así que bueno, me parece que es un escenario que obliga a que todas las organizaciones populares entremos en una revisión profunda de nuestras prácticas, de nuestras conductas y de nuestra práctica política de aquí en adelante. Creo que sí, para poder terminar con esto necesitamos ser capaces de gestar otra alternativa. Digo. La crisis de representación existe, pero hoy hay una crisis de alternativa política que es la que impide que los más de 12 millones de personas que o votaron en contra o no votaron esto no hayan podido manifestarse en las elecciones de octubre. ¿Y crees que esa crisis de legitimación es la que le permite a Milei hacer todo lo que hace? Esa crisis, perdón, de alternativas. Sí, creo que sí, pero la ausencia de alternativa es lo único que le permite a Milei. Milei no gana contra nadie, porque el país enfrente es lo que ya estaba, es el pasado, y creo que
Bueno, lo dijimos en el último programa, entre la estabilidad miserable y la inestabilidad de la miseria, la gente elige la estabilidad miserable. ¿Y crees que la gente ahora a fin de año, digamos, porque estamos en un momento donde parece que no sucede nada ahora, me parece, como que no sé si la gente cree que están sucediendo cosas. ¿Vos crees que hay un consenso, más allá de que la gente lo acompañó a Milei en esta estabilidad de mierda, digamos, crees que hay un consenso en que las cosas están mejor o hay bronca? Yo creo que hay bronca, también hay apatía, también hay falta de interés, hay no encontrar alternativas, una mezcla de cosas, pero lo que no hay es consenso con esto. Esto lo creo, más allá de algún núcleo duro de personajes en una Argentina bastante rota y golpeada, que pueda cosechar este gobierno, la verdad que no veo consenso para el gobierno nacional. ¿Y crees que haya consenso en Patria sí coloniano? Por un lado así seguramente no, pero digo, con esto del... Pero eso es algo de lo que hay que hablar con claridad. No es casual que la Argentina aparezca en una suerte de acuerdo marco con Guatemala, Ecuador y El Salvador. ¿Qué tiene que ver la Argentina con esos tres países? ¿Cómo lo ubicaría geopolíticamente, hablando desde Estados Unidos con Latinoamérica y en relación con el Lo resto? ponen en ese pelotón. ¿Qué tiene que ver Guatemala, Ecuador y El Salvador? Sus estructuras sociales son estructuras mucho más simples, duales. Bueno, Ecuador un país dolarizado, ¿no? También, digamos. Pero eso son estructuras, y lo mismo con El Salvador, sí. Son estructuras totalmente duales, sin base industrial. Bueno, que lo habíamos hablado en un programa. Por eso. Que era ¿Cómo como... hacer un marco común, un acuerdo similar? Digo, Argentina es una estructura mucho más compleja, es un país mucho más grande, socialmente más diverso, con una estructura industrial que existe, que además es competitivo con los Estados Unidos, cosa que esos países no. Esos países son productores primarios de producciones primarias, productos tropicales que los Estados Unidos además consumen. No, y además un acuerdo que lo que hace es permitir que entren bienes importados que le compiten a nuestra industria nacional. Lo que pasa es que Argentina compite en todo. Argentina compite en el agro, Argentina compite en la carne, Argentina compite en la energía, Argentina compite en el acero, compite en el aluminio, compite en los medicamentos, compite en los químicos, compite en todos lados con los Estados Unidos. Nosotros, no casualmente, Estados Unidos es el tercer digamos, socio comercial de la Argentina. Los primeros dos son Brasil y China. Brasil y el Mercosur, China y los BRICS son los espacios regionales naturales de la Argentina. Estados Unidos, al ser una potencia competitiva, nosotros tenemos una historia de relaciones comerciales absolutamente deficitarias. Entre el 2014 y el 2023, digamos, el saldo de la balanza comercial entre Argentina y Estados Unidos es negativo para Argentina en $3.600 millones. Esto, aparte, abre, digamos, Argentina elimina todas las barreras arancelarias, cede todas las certificaciones y normas reguladoras, acepta las normativas de los Estados Unidos en materia de medicamentos, en materia de alimentos. Digamos, es una subordinación total que además profundizaría ya al extremo el nivel de destrucción del sector industrial, sobre todo, no tanto en el sector agrario, que también va a generar problemas porque hay un acuerdo de ingreso de pollo y cerdo de manera abierta y completa por parte de los Estados Unidos. Digo, pero lo que me parece que hay que ver es que en la situación de crisis terminal en la que estaba el gobierno, hemos pasado de un alineamiento con los Estados Unidos a una anexión colonial, en donde aparece el tema de la intervención norteamericana en el mercado de cambios, aparece el swap. Esto es lo que esta cesión de soberanía es la que denunciamos en la presentación judicial que hicimos. ¿En qué consiste la denuncia que hicieron? ¿Qué puntos? Digamos que no, la misma razón por la que venimos señalando la nulidad
del acuerdo con el fondo original, y luego la ampliación que hizo Milei por decreto de necesidad y urgencia, es que no pasó por el Parlamento Nacional. Y el swap tampoco. O sea, el swap existe y no se sabe absolutamente nada. Sabemos más de Bessent que por Bessent que se activó, pero en realidad no sabemos ni qué es lo que se activó, qué condicionalidades tiene, qué tasa de interés tiene. O sea, acá se supone que la Argentina utilizó unos 2.700, 2.800 millones de dólares, de los cuales 2.100 tienen que ver con los dólares que se utilizaron para devolverle a veces lo que había puesto, o sea que se activó para devolverle a veces, y encima nos van a cobrar una tasa de interés por devolverle. Y en segundo lugar, porque una parte del vencimiento reciente que hubo con el fondo, también los dólares se habían sacado de allí. Entonces, habríamos utilizado 2.700 millones de dólares a una tasa de interés que desconocemos. Todo el procedimiento que dio lugar a lo que dio lugar de intervención en el mercado de cambio por parte de los Estados Unidos es una intervención secreta, porque primero, Bessent compró pesos vendiendo dólares, luego con esos pesos se invirtieron en una letra que le dio el Banco Central, nadie sabe a qué tasa de interés. y luego los vuelve a cambiar por dólares. Y luego esos pesos que se incrementaron por esa tasa de interés, los vuelve a cambiar por los dólares del swap. Dólares del swap hay. Teniendo una ganancia cambiar. Con otra tasa de interés. Por eso, en apenas 3 semanas, Bessent hizo una ganancia del 10% en dólares. Así que bueno, y nos vamos enterando tanto de esto como de acuerdo por los Estados Unidos, porque en realidad la información sobre el acuerdo la dio la Casa Blanca. ¿No está incluido en la Constitución Nacional, si no me equivoco, algún derecho a la información pública que esté siendo vulnerado por Milei en esta, sí, de hecho no puede, esta nueva información? Este acuerdo no podría existir. Ni podría existir el swap sin pasar por el Congreso, como no podría existir el tema de un tratado bilateral, que es esto, sin pasar por el Congreso. Entonces, y además viola el Mercosur, ¿o no? Está desconociendo el acuerdo del Mercosur. Es un acuerdo porque refrendado por... hay arancel común para los otros países. Lo que se está destruyendo, geopolíticamente hablando, digamos, relaciones económicas y la situación de la Argentina en el mercado exterior, digamos, que ahora se está vulnerando flagrantemente. ¿Cuánto se podría tardar en reconstruir cuando esto termine? Porque estamos rompiendo relaciones con todas las economías complementarias, fortaleciendo una relación casi colonial con Estados Unidos. Esta destrucción que se ve tan rápida y tan vertiginosa, ¿qué implicancias tiene en un futuro en el que supuestamente calculo que otras fuerzas políticas, si eventualmente gobiernan, intentarían reconstruirlo? Yo creo que esto está puesto en el objetivo de tratar de que no podamos reconstruir nada. De que sea irreversible el cambio. Claro. Intentan jugar esa carta. Es una propuesta que busca la irreversibilidad. Me parece que está todo en el marco, además de una estrategia muy agresiva sobre América Latina por parte de los Estados Unidos, frente al hecho objetivo de que no puede controlar el resto del mundo. Entonces necesita, digamos, decir que este es el espacio del mundo que yo manejo, y en ese plano creo que... ¿Lo logra? Lo del mundo no, lo de acá sí. Este es el problema. Y en el mundo afuera... que no lo logre. Pero digo, hay una estrategia sobre América Latina que tiene un costado de militarización en el Caribe y en el Pacífico, contra Venezuela y contra Colombia, por Petro y Maduro. Bueno, pero Colombia tiene elecciones en breve. Sí, está bien. Lo más probable es que Petro Termina. caiga. Sí, pero no solo por amenaza militar de por medio.
porque el portaaviones ya está. Hay una amenaza sobre Lula también, por todo lo que desencadenó el gobierno de Ríos con la excusa del narcotráfico, sobre la favela. Y Argentina está jugada en ese plano. O sea, yo creo que están intentando generar condiciones para meternos a nosotros en algo parecido a lo que pasó en el siglo XIX, cuando el acuerdo entre Argentina y Brasil dio lugar a la guerra del Paraguay, y donde en realidad el objetivo era destruir lo que en ese momento era la única economía floreciente de América Latina, que había asumido un desarrollo industrial autónomo, y que era la República de Paraguay. ¿Qué paralelismos trazarías entre esa situación? Sí, creo que hay un intento de que Argentina no viva una situación similar, porque la guerra del Paraguay implicó que Paraguay prácticamente después de eso no se recuperó nunca. Su país que quedó colgado en la historia. Y creo que acá hay un intento de que Argentina no tenga perspectiva. Yo, al leer estas noticias, no pude evitar pensar de pronto en el pacto Roca-Runciman, aunque creo que es verdad que con Gran Bretaña sí había una complementariedad que no hay con Estados Unidos, así que sería interesante, digamos, hacer un paralelismo por ahí entre lo que sería o lo que haya sido el pacto Roca-Runciman, que fue bastante pero fue mucho más para mí como, por lo menos como nos la venden, mucho más mediático, como que hubo un gran rechazo a eso. Me parece que ahora no hay, porque ahí sí había una alternativa política en ese momento. Claro, había pero distintas más allá de la situación política que generara, más bien hablando de las condiciones, digamos, económicas que genera el pacto Roca-Runciman, o digamos las relaciones que se ganan o se pierden con el pacto Roca-Runciman en comparación con el pacto que ahora hay con Estados Unidos. Yo creo que esto es mucho peor. Es mucho peor porque, digamos, por eso decía, los países, El Salvador, Guatemala, y Ecuador, son países sin base industrial y con productos de exportación que se complementan con la economía norteamericana. Tienen mercado en los Estados Unidos. Eso significa que se complementan con la nuestra también. Que se complementan con la economía argentina también. Porque la nuestra es competitiva. Argentina a esos países les vende, pero lo que digo es, ellos le venden a los Estados Unidos. Y nosotros competimos en nuestras propias producciones de exportación. El aluminio y el acero en los Estados Unidos y la carne en los Estados Unidos tienen aranceles importantes. Lo único que los Estados Unidos hoy están recibiendo nuestro sin arancel, porque lo definen como una prioridad estratégica, son los combustibles y los derivados, pero todo lo demás se compite. Y ahora incluso en este acuerdo ni siquiera se bajan los aranceles, lo que hacen es darle un cupo a la Argentina de venta de acero, de venta eso te iba a preguntar. Venta de carne. No, ni siquiera se modifican los aranceles, cosa que en el caso nuestro sí. ¿A qué se compromete Estados Unidos, digamos? A eso, a aquellas cosas que le venga bien. Como una intención de... Entonces Argentina podrá colocar tanta cantidad de aluminio, tanta cantidad de acero, sin el arancel vigente. El arancel para el aluminio y el acero es del 50%, en el caso de Estados Unidos. ¿Y qué le interesa a Estados Unidos de Argentina? ¿Hay algo que quiere Estados Unidos que Argentina pueda darle que no tenga Estados Unidos? Lo que quieren de Argentina son el litio, el uranio, el control sobre... Y el tener un mayor control sobre América Latina, porque es uno de los... No, obviamente, pero hablando, digamos... No, básicamente el desarrollo nuclear, evitar la asociación con China. O sea, el pacto en realidad lo que favorece es que aquellas cosas que a nosotros nos sirven y nos dan una posición ventajosa respecto de Estados Unidos vayan preferencialmente para Estados Unidos, lo cual fortalezca... No. Directamente hay cosas que se destruyen. O sea, tiene una estrategia, tiene un impacto destructivo. No tiene un impacto... Para eliminar esa competencia. Claro, o sea, digo, si vos abrís, lo que vas a tener es
menor capacidad, porque la Argentina es una economía que compite, pero tiene niveles de productividad menores, tiene menor desarrollo tecnológico. Por lo tanto, si vos abrís a la competencia con los Estados Unidos en todos los sectores, el sector farmacéutico y de los laboratorios, en el tema de las patentes van a quedar bastante complicados. Bueno, Argentina tiene bastante en ese lugar. O sea, a lo que vamos es un proceso que truncaría, te diría de manera definitiva, si se pudiese llevar adelante el desarrollo industrial del país. Y aparte, como modo, digamos, que es absolutamente primario, digamos, entra como una cuña en el Mercosur, porque en el Mercosur no se puede, los países no pueden armar tratados bilaterales por fuera. No pueden tener aranceles distintos. Regional. En el arancel externo común hay excepciones, pero Argentina tendría que encajar todas las excepciones. Es un número de excepciones posibles. ¿Y salieron a decir algo, digamos? Hasta ahora no he escuchado nada del resto de los países. Hace rato que Estados Unidos viene boicoteando. Sí, y Milei plantea... Lo vino haciendo, aparte que hizo a través de Uruguay, hizo a través de Paraguay, y ahora lo está haciendo a través de Argentina. Uruguay y Paraguay no pudieron, porque Brasil y Argentina estaban asociadas en el mantenimiento de la experiencia. Es el núcleo duro del Mercosur. ¿Verdad? Pero ahora, siempre el núcleo duro está. Ahora, la Argentina a la retranca es otro escenario. Así que, digo, me parece que esto aparece en el terreno de la búsqueda de que los cambios que se están haciendo no tengan vuelta atrás. Y me parece que en eso es muy importante el rol del Parlamento, porque no puede haber, esto tiene que ir al Parlamento. ¿Y no te parece...? Así que el Parlamento debería votar el certificado de devolución del Mercosur. Digo, ¿y no parece justo el día que se firman los acuerdos bilaterales se cumplen 2 décadas del rechazo al ALCA? Digo, y que generó una gran movilización acá y generó una gran movilización en general. Digo, ¿cómo es posible que hoy en día pase tan desapercibido? Digamos, ¿sí o sí tiene que ver solo con que no haya una alternativa política o es un cambio de época donde no se moviliza tanto? ¿Qué es? Porque una sociedad que siempre estuvo, y lo hablábamos antes de las elecciones cuando se daba todo esto del Tesoro norteamericano, de que hay un gran rechazo por parte de la sociedad argentina a la intervención yanqui. Digo, ¿por qué pasa tan desapercibido? ¿Es solo por falta de alternativa política o por qué? Yo creo que es por falta de alternativa política y por la extorsión que supone. La extorsión en el sentido de que la intervención se dio en un contexto donde estuvo asociado a que se iba todo al demonio en términos de precios. O sea, yo creo que digamos, la preferencia por la estabilidad miserable tiene más importancia que el tema de Trump. No es Trump. Me parece que el tema es que lo que se percibió, que por otra parte era cierto, si acá no hubieran aparecido los dólares del Tesoro norteamericano, la política económica de Milei hubiera terminado una devaluación del carajo con un impacto importante en precios, y obviamente la sociedad privilegió que eso no ocurra. Igualmente esta estabilidad miserable es una estabilidad cortoplacista, porque si se ve diezmada cualquier tipo de soberanía productiva del país, bueno, pero de acá a cualquier cambio político, ¿no? No, es que lo que pasa es que yo creo que, a ver, Milei estaba terminado en septiembre, había habido derrota electoral en la provincia, rechazo de 3 vetos, crisis cambiaria, economía al desastre. Aparece lo de Trump, y donde no hay alternativa es que la oposición política no sabe confrontar con eso. No apareció con claridad una discusión respecto a lo que implica que Argentina resigne todo lo que estaban asignando por el solo hecho de que ellos entraran a controlar el mercado de cambios. No hubo una discusión política. Es más, la principal oposición, que era Fuerza Patria, siguió hablando mucho más del vínculo con el narcotráfico de Sper, que de lo que estaba pasando por un hecho
absolutamente insólito e inaudito como era que los Estados Unidos estaban vendiendo dólares en el mercado de cambio local. Digo, no hubo asumir este tema como que estábamos ingresando en un proceso de anexión colonial y discutiendo con la sociedad todo lo que esto implicaba. Es más, yo creo que hoy lo que hace falta es que desde las organizaciones populares encontremos puntos de acuerdo para ir a discutir con la sociedad qué es lo que está pasando. Acá no hay que discutir tanto con el gobierno. Al gobierno hay que decirle que no a todo lo que está planteando. Pero con los que hay que discutir es con la sociedad. Y hay una diferencia. Hay que ir a buscarla y a convocarla porque es imprescindible ponerle un límite a esto, que no pueda avanzar, que no salga del Parlamento el acuerdo con los Estados Unidos. Hay que tener un nivel de ofensiva mayor, pero esa ofensiva es que hay que cambiar la mirada. La mirada no es con el gobierno no hay nada que discutir. Hay planteos, yo no, el gobierno propone la reforma laboral, a ver qué reforma laboral propone yo, como si hubiera un debate real sobre la modernización de las relaciones laborales, no hay ningún debate. Eso que están proponiendo es una devastación y terminar con los derechos. Sí, y hay un gran consenso en que es eso, ¿no? Entonces digo, no hay que seguir discutiendo. Eso hay que decirle que no. Hay que ir a discutir con la sociedad cuál es el problema en el que estamos. O sea, hay 460.000 puestos de trabajo en juego por los sectores que están involucrados en el acuerdo con Estados Unidos. Una consulta igual. Vos decís tiene que participar el Congreso, sí. Pero acá de ganar Milei unas legislativas. ¿Vos creés que el Congreso realmente... Yo creo que el Congreso solo va... ¿Le haría un freno o no? No, por eso digo, tiene que pasar por el Congreso. Hay que obligar a que si deciden romper el Mercosur, lo rompan. Tiene que quedar claro. Pero que sea una acción democrática y no personalista, que sea una acción supuestamente democrática. No es tan sencillo tomar definiciones que rompan el Mercosur. Hay que ver cómo hacen las fuerzas políticas que no son Milei, cómo hace todo el radicalismo para decir que hay que romper el Mercosur. Es una iniciativa original de Alfonsín. Cómo hacen los propios caciques provinciales para plantear eso. Ahora, esa discusión del Parlamento no se puede dar por fuera de convocar a la sociedad. Hay que poner en asamblea a la sociedad argentina. Hay que ponerla a discutir. Hay que discutir lo que está pasando en cada lugar. El problema es más que confrontar con la reforma laboral. Hay que confrontar con una decisión de que Argentina deje de tener perspectiva de nación. Hay que ir a dar ese debate en todos los planos. ¿Y ustedes del campo popular cómo creen que lo pueden dar? No, nosotros somos parte de organizaciones nacionales y vamos a empujar en esa dirección. Esa es la tarea de este año, mejor dicho, del año que viene. Es el tema de poner en asamblea. No es que hay que discutir la reforma laboral, previsional, impositiva. Eso es una mentira. Es un intento de reducir los costos laborales, hundir el gasto previsional y desfinanciar al Estado. Es liberarnos de las obligaciones fiscales a buena parte de las principales empresas del país. Eso es lo único que pretenden. Es extender la situación de falta de derechos al conjunto. Me parece que hay que tratar de colocar el debate en otro lado, porque no hay un debate en serio. Acá no hay ninguna propuesta de modernizar nada. Al contrario, todos tienen como planteos que nos devuelven a 2 siglos atrás. Armar un banco de horas para que el patrón defina qué día trabajás 12 horas, qué día trabajás 4, que vos no tengas posibilidad de definir absolutamente nada, que te digan cuándo te puedes ir de vacaciones y cuándo no. O sea, todo, me parece que hay una
Y eso se lo confronta con una sociedad en donde ya más de la mitad ya perdió todo. Ya no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones. Digo, la discusión que tendrías que dar hoy en términos de relaciones laborales tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con recomponer ingresos, derechos, todo lo que hoy el mundo laboral de la Argentina no genera. Entonces me parece que hay que salir de una especie de discusión en espejo, ¿no? El gobierno propone esto, nosotros decimos esto otro. Si el gobierno no quiere dialogar nada, no hay ninguna apertura, ningún diálogo. Con los que hay que discutir con la sociedad. ¿Y crees que es posible con una sociedad tan desilusionada con la política? Creo que está desilusionada por eso, porque la política no discute con ella. ¿Pero crees que va a estar abierta? Yo creo que sí. ¿Y con qué herramientas podrías acercarte a una sociedad que está tan negada con esto? Abriendo asambleas en todos los lugares. En los lugares de laburo, en los barrios, en las regiones, en todos lados, juntando a las instituciones, poniendo en debate los temas principales, el alineamiento internacional de la Argentina, el desarrollo productivo y los derechos del conjunto. Y poner en debate todo. ¿Cuándo crees que fue la última vez que pasó eso? De que haya una sociedad realmente movilizada y a la cual, digamos, se la tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones. Bueno, la sociedad se hizo escuchar en el 2001. Hubo que escucharla. O sea, en el anterior fin de un ciclo político e inicio del otro, digamos. Digamos, todo el proceso de discusión, que fueron años de laburo de muchas organizaciones populares que participamos, que terminó en una gran movida que se llamó el Frente Nacional contra la Pobreza, donde hubo una autoconvocatoria, una consulta popular, hecha desde las organizaciones, planteando ningún hogar pobre en la Argentina, y 48 horas después que hicimos esa consulta, cayó todo. Y ese acontecimiento popular marcó la Argentina de ahí a 10 años. Y abrió una discusión. Esa discusión produjo cosas, algunas positivas, otras no, y se terminó extinguiendo el efecto que generó la movilización de la sociedad. Pero si no vamos a convocar a la sociedad, va a ser muy difícil con esto. Porque el régimen de política económica, el régimen económico, social de Milei, no es de Milei, es el régimen de los grandes capitales y demás, es un régimen que se sostiene, que no se sostiene a sí mismo si no tiene apoyo externo. Apoyo externo que puede tener la forma de endeudamiento o que puede tener la forma de inversiones, pero algún apoyo externo necesita, si no, no funciona. Por eso, en realidad, Milei esta es la tercera crisis. La primera crisis la tuvo a mediados del año pasado, donde también hubo una crisis cambiaria importante, y la resolvió con el blanqueo, ingresó una parte importante de guita. La otra crisis comenzó en febrero de este año, febrero, marzo, y en abril el fondo le salvó la ropa, y bueno, y a partir de junio, julio comenzó la crisis, ahora, y acá aparece ya el Tesoro de los Estados Unidos, como un sostén que tiene una magnitud mayor y que tiene por objetivo que todos los intereses norteamericanos sobre la Argentina se concreten, que tiene que ver con el planteo que se hace, que no es solo la hoja de ruta con el fondo, es el tema del control de la hidrovía del Paraná, es el tema del litio, es el tema del uranio, la limitación del desarrollo nuclear que venía asociado con China, es el control, es la base militar en Ushuaia, el control sobre el canal bioceánico, el acceso a la Antártida, es el agua. O sea, es toda la soberanía de la cual Argentina podía estar orgullosa, digamos. Todos los recursos que Argentina podría poner a disposición de su pueblo para sostener un proceso de desarrollo con mayor autonomía. Todo eso quieren abrirlo a un proceso de saqueo y de control en función de los intereses norteamericanos. O sea, en el marco de
ellos están necesitados de que en América Latina la influencia china se reduzca, y para que eso pase, Argentina es clave, porque Argentina es una economía complementaria con China, a diferencia de que es competitiva Con Estados con los Unidos. Estados Unidos, complementaria con China. Y Argentina tiene un potencial primero, tiene muchas relaciones ya comerciales y financieras con China, podría tener más. Entonces, Argentina es imprescindible, no solo porque, ya no solamente por el tema de que Brasil y México están en manos de gobiernos que no responden a las demandas de Trump, sino centralmente porque Argentina tiene mucha asociación comercial. Y aparte una asociación comercial que implica limitar también la perspectiva comercial norteamericana. Cuando se hizo acá hace poco el tema de la retención cero, que implicaba darle una ventaja a los exportadores de cereales, el quilombo se armó en Estados Unidos, que los productores norteamericanos decían que Trump estaba beneficiando a la Argentina, porque ahí se había comenzado ya a hablar del acuerdo, porque en realidad los productores norteamericanos se están beneficiando a la Argentina cuando Argentina los está sacando al mercado con la retención cero. Y de hecho, uno de los acuerdos, de los puntos del acuerdo es que se estabilice, dice, el mercado de la soja. O sea, que la Argentina no dé incentivos al desarrollo sojero de los exportadores, porque eso desplaza a los Estados Unidos. Entonces, es imprescindible plantearle a la sociedad la situación global en la que estamos. Tiene que ser una apuesta programada de una conducción política en ir a buscar a la sociedad. ¿Y dónde está el peronismo ahora? Yo creo que el peronismo está en una agonía. El ciclo político que empezó en el 2001 terminó en el 23, y la razón por la que se pierde la elección del 25 es porque Fuerza Patria se parecía mucho al Frente de Todos, y no por la Patria, no había gran diferencia. Es un proyecto que ya fracasó. Un proyecto de fracaso, sí. Por eso digo, si lo que aparece es lo mismo, la discusión entre la estabilidad miserable o la inestabilidad miserable es el escenario. Hay que correrse de eso, hay que demostrar que hubo cosas que impidieron hacer lo que había que hacer. Y el tema de fondo acá es que el peronismo mantiene, y este es un fenómeno sobre todo el peronismo posterior a la dictadura, que hay algo que a veces no se dice. El peronismo llega al 76 en el marco de una confrontación interna muy importante. En realidad el golpe, los actores del golpe, ya estaban adentro del peronismo. El accionar represivo estaba con la AAA. Sí, había desaparecidos antes del golpe del 76. Y la posición o el intento de una orientación neoliberal fue el Rodrigazo, con Celestino Rodrigo, y atrás de Celestino Rodrigo estaba alguien totalmente ligado a todo el grupo de Martínez de Oz, era Ricardo Sim. Entonces, en el peronismo ya, entre el 73 y el 76, la lucha de clases estaba dentro del peronismo. Sí. A partir de ahí viene el golpe. El golpe salda en favor de los intereses dominantes la puja existente, porque la represión genocida descabeza y destruye a la trama de organizaciones populares. Bueno, y la pérdida del peronismo en el 83 también es parte de eso, pero lo que nunca dejó de ocurrir del 83 para acá es que adentro del peronismo
vos tenés sectores que están articulados por las clases dominantes. Entonces, cuando nosotros cuestionamos en el frente de todos la negociación de la deuda, porque no se asumía revisar la estafa de Macri, cuestionar la actitud del fondo y suspender pagos y dar otra discusión. El problema no lo tuvimos solamente con actores externos, lo tuvimos con actores internos, que dentro del frente de todos planteaban una política de acuerdo. Es una fuerza demasiado heterogénea, podríamos decir. Con proyectos contradictorios. La heterogeneidad no está mal, en tanto el rumbo sea el mismo. Claro. No. Acá había confrontación. Y además cuando sos oposición es peor todavía. Cuando anunciamos Vicentín y planteamos hacer una empresa testigo del comercio exterior, eso no solo tuvo un problema afuera con las cerealeras y el poder económico de las cerealeras, el problema fue adentro. El gobernador de la provincia de Santa Fe llegó a los dueños de Vicentín a hablar con Alberto Fernández para volver para atrás la decisión de la expropiación. Cuando se quiso hacer el impuesto a las grandes fortunas, que tardó 1 año y medio más o menos en salir, y que terminó siendo un aporte de una sola vez y no un impuesto, los problemas estuvieron adentro. Entonces, digo, hay un problema de proyectos contradictorios. En el marco de coaliciones electorales que se arman para ganar, pero que no se puede gobernar. Y que cuando sos oposición, cuando sos gobierno, esos proyectos contradictorios paralizan primero y luego las posiciones más conservadoras se consolidan. Porque como vos no podés avanzar en los procesos de cambio, a la larga, lo establecido se consolida. Y te desintegra cualquier posibilidad de reelección o de continuidad. Después de discutimos 2 años, terminaste en el fondo. Ahora, en la oposición lo que termina pasando, si vos tenés proyectos contradictorios, es que eso paraliza la posibilidad de tener iniciativas claras para confrontar con esto. Y por eso, en el marco de un gobierno que se estaba cayendo, en lugar de asumir, como asumimos nosotros, la posición de avanzar un juicio político, y hubo condiciones en septiembre y agosto en el Congreso para avanzar en esa dirección, cuando fue el quilombo de Karina con el 3%, tenías todo eso, tenías los libros, tenías el rechazo de los vetos, la decisión de no pasar las leyes, transformar las leyes en parte del presupuesto, había de todo para avanzar, y no hubo iniciativa, al contrario, la decisión era esperar porque esto se va a caer. Y medio como que lo que no se entiende es que estamos frente a una revancha oligárquica que aprovecha la derrota y la falta de orientación clara del movimiento popular para avanzar a como de lugar. Y que además esa revancha empalma con un momento donde los Estados Unidos tienen la decisión de reforzar la dominación sobre la Argentina y sostener esto. Y si esto tiene sostén externo, más allá de si sigue Milei o no, que seguirá o no seguirá de acuerdo a si para los Estados Unidos les parece bien o mal, si no es Milei será otro, pero no quieren abandonar esto, porque esto viene de la mano de toda la intención de controlar América Latina. Y para lo cual Argentina es clave. No es en vano que es la tercera economía de la región, y aparte una economía con una potencia industrial. Ellos saben que si eso se desarrolla, es un problema. Entonces, me parece que hay que entender que no hay vuelta atrás en esto. Van a ir a fondo, están yendo a fondo. No están pidiendo permiso. No es Macri. Macri ganó en el marco de un universo ideológico donde no se podía hablar de ajuste. Él mismo, cuando da el debate con Scioli, no sé si ustedes se acuerdan, cuando hace el debate con Scioli, Macri lo que decía es que ellos no iban a ajustar. Y Scioli le decía, ustedes van a hacer ajuste, que esto, que el otro. Bueno, Macri decía, no, nosotros no vamos a ajustar nada. En absoluto, qué sé yo.
Tan transparentes los dos. ¿Eh? Tan transparentes los dos. Claro, y así terminó. Van reajustando. Más claros que el agua. Y Scioli. En el gobierno de Milei. Pero, bueno, pero desde hace tiempo, del 2015 para acá, en el marco de esta confusión que se arrastra de proyectos contradictorios y de definiciones inentendibles, vos tenés como candidatos del movimiento popular personajes que poco tienen que ver con eso. Scioli no tenía que ver con eso, que fue el candidato del movimiento popular en el 2015. Alberto tampoco tenía que ver con eso. Y Massa, claramente. Y Massa. Entonces, queda claro que hay una deriva conservadora que aparte está ligada también a cerrar todo intento de participación de la gente. Cristina no pudo siquiera ser electa por sus afiliados. O sea, yo todavía no logro entender cómo ella ni siquiera permitió que Quintela fuera de elección y ella ganarle. Hubiera sido un modo de involucrar a los afiliados del peronismo. Pero no se le ocurrió mejor idea que dar de baja la lista y quedar Bueno, ella. Entonces digo, si acá no se resuelve, no se dirimen las contradicciones para sostener un proyecto, y eso no se lo hace democratizando, involucrando a la sociedad, es muy distinto. Por eso digo, hay que poner en asamblea a la sociedad, hay que ir a convocarla, hay que afirmar un proyecto, hay que votarlo, y hay que sacar este gobierno. Sos claro. Conciso. Bueno, tenemos un año para trabajar a fondo. A full. Yo creo que además es muy importante hacer esto porque me parece que van a aprovechar, a pesar de que tienen toda la historia en contra, Macri también creyó que había ganado en 2017 y que Y a los pocos meses en 2018. podía hacer cualquier cosa y eso no ocurrió. Yo creo que en este caso es peor, Macri había ganado mejor, en este caso creo que es peor. Mucho lo que está fuera de esto, pero lo que sí creo que van a intentar, y creo que la primera señal es el planteo de la denuncia penal sobre Rodolfo Aguiar. El tema va a ser tratar de que, con el control institucional, tratar de legalizar la represión. Parece que ese va a ser el intento como modo de afrontar la conflictividad que ellos saben que va a existir. Por eso es que hay que ocuparse menos de esos y más de ir a buscar a la sociedad. Bueno, programa cargado. Muy. Cargado el programa. Bueno, Nos vemos en uno próximo. En un nuevo programa.